Realmente hay dos ideologías, el comunismo y el capitalismo, dos modos de producción. El centro se ubica al capitalismo, así de simple. El tercero, el cuarto, el quinto al capitalismo, ¿ya digo? Pero solamente las bases económicas son dos, colectivo y privado. Así es. Otra preguntita. Los primeros hombres que existieron aquí, usted dijo, y dice siempre en las redes, los guitarreros, ahí la primera comunidad. Pero según Guamán Poma de Ayala, hemos pasado por 5 etapas. Lo poco que leí, ¿no? La verdad es que yo también soy prelector, por eso la miro a usted. Igual desde los Guiraguarirunas, los Guarirunas, los Burumbunas, y uno más y recién vienen los otros. Según Guamán pone, la pregunta es, ¿cuál es su fuente? Usted habla de la primera comunidad que existió aquí, los guitarreros, dijo más otra comunidad, los chivateros. ¿Cuál es su fuente? ¿Qué autor es eso? Quisiera leer. Bien. Está dos franceses, dos alemanes, ya veo, que en el internet están, la primera contra, está en el internet. Y estos dicen que no solamente eran los guitarreros, los paijanes, sino eran muchas culturas. Pero a mí me han dicho en los claustros universitarios que cuando yo tenga que analizar cualquier país del globo, cualquier país, primero busque la primera sociedad. Si no, no te metas. Eso es lo que me han dicho. No, pero el autor de esas... Ya le acabo de decir. Está en las redes, dos franceses, dos alemanes. ¿El nombre de los franceses o alemanes? Mira, sé que el primero es Esteban, y el otro es un tal Luque. Dos. Y hay muchos más. En ese proceso, ellos dicen que una vez que ubicaron la primera sociedad, automáticamente vieron su modo de producción. O sea, sus relaciones sociales de producción. Y ahí no había clases sociales, sino era hombre y naturaleza. Por eso es que se llaman a ellas, Marx lo llama una sociedad comunista colectiva. Después se fracturó en dos clases, pero ojo, surge la primera civilización. Pero la civilización empieza con la división de la sociedad en clases. Pero algo más. Caral, según Poma de Ayala, dice que es la primera sociedad. Caral no es la primera sociedad. Caral es la primera civilización. No toda primera civilización es la primera sociedad. Por ejemplo, en el mundo, ¿cuál fue la primera civilización? La esclavitud, el estado esclavista. Pero no fue la primera sociedad que duró 100.000 años. La primera sociedad fue colectiva. Entonces no hay que confundir la primera civilización con la primera sociedad. Ahora, Guamán Poma de Ayala, él es idealista filosóficamente y económicamente él defiende el sistema. Siempre Guamán Poma de Ayala, Carlos Milla, todos esos son hombres del sistema. Claro, él ha sido nieto del gran Pachacute. Sí, ¿y Pachacute qué fue? Pachacute fue un emperador, se repartía con el imperio los mercados y sojuzgaba al pueblo. Por eso es que cuando llegó el coloniaje español, el pueblo peruano pasó a apoyar a España. Al coloniaje lo apoyaba para salir del yugo del imperio incaico, porque lo reprimía. Siempre, compañero. Dígame. En estas elecciones, si yo no voto, estoy con la tesis de Grilo, pero la mayoría de los partidos está exponiendo que si tú no votas, le está haciendo el aval al sistema capitalista, al grupo de poder.
Entonces, ¿cuál es su concepto? Si yo no voto, estoy con la tesis de Lenin, porque el Estado es parte de esas elecciones. Pero hay partidos políticos que obligan, de todas maneras tiene que votar, si no hace un juego a la burguesía, a los grupos de poder. ¿Cuál es su concepto de los dos que lo estoy explicando? En primer lugar, dime, ¿no hemos acaso votado 203 años? Sí. ¿Hemos votado o no? Todos los años hemos votado. Y yo te pregunto, ¿qué has conseguido? Nada para el Entonces, pueblo. para ese amigo en las redes que nos preguntó, no, si nosotros no votamos, estamos dándole la razón al Estado. ¿Le estamos dando la razón al Estado? No. Si cuando hemos votado no le hemos dado la razón, no le hemos dado la razón o le hemos dado la razón. Cuando hemos votado los 203 años, ¿le hemos dado la razón al Estado o no le hemos dado la razón? Sí, claro. Le hemos dado la razón porque todo hombre que tú votas es un hombre que sirve al Estado. ¿Está claro ahora? Entonces, si tú no votas, tienes que tener una propuesta. Porque no es yo no voto porque no voto y se acabó. No, hay una propuesta. Si yo no voto, es porque el Estado no me sirve. Y como no me sirve el Estado para desarrollar el país, yo tengo que hacerlo. Me dejo entender ahora, y eso no quiere el Estado. No quiere que tú desarrolles tu región. No. ¿Por qué? Porque el Estado tiene parámetros, tiene una carta magna que te impide que tú desarrolles la micro, la mediana y la gran industria. Por eso ellos dicen vota, porque con tu voto legalizas el robo por 5 años y tienes que estar callado. ¿Está claro ahora? Bien, compañero, dígame. Profe, consulta. Ahora, ¿con quién recomienda votar? Bueno, ya lo dije, compañero. Por cualquiera que votes, mira, hijo. Tú puedes votar en blanco. Esa pregunta parece de actitud de los Puedes votos. votar en nulo. Puedes votar viciado. Pero yo te pregunto, ¿es un voto válido o no? Sí. Es válido. ¿Para quién es válido? Para los partidos no, para el Estado. Porque el Estado manda el sufragio. Porque tú para votar tienes que sufragar. Ese padrón es que va a la OEA. Y la OEA dice, ¿cuántos votaron? A mí no me interesa si han votado viciado o no, sino cuántos han votado. Tanto. Bien. Roba 5 años legalizado el robo. Bien, gobierno. Jaime, tanto la ideología de los tahuantinsuyanos como de los nacionalistas son similares. Son los mismos. Sí. Son los mismos. Los tahuantinsuyanos que defienden, ¿el Estado o no? ¿O están contra el Estado? El Estado. ¿Y los nacionalistas que defienden? El Estado, amigo. Bien, gobierno. Pero escuché a los tahuantinsuyanos que ellos no plantean las elecciones. Bueno, y si no plantean las elecciones, ¿qué plantean? El hecho de no plantear las elecciones no es estar contra el Estado. No. Tú puedes decir, el partido sí, pero hay gente que dice, no voy a votar. ¿Pero qué propone? Proponen otra organización política que está de acuerdo con el Estado. O sea, es parecido como los libertarios, que proponen menos Estado, pero Claro. sí, también ¿Y quieren, los libertarios qué dicen? quieren el Estado. La reducción del Claro, Estado. pero sí. Pero no están contra el Estado. El que está contra el Estado es Lenin. Y Lenin plantea la destrucción total del Estado burgués. El libertario no. El libertario se basa en von Hayek. Se basa en esas dos obras de economía de von Hayek. 1944 y 1960. El camino a la servidumbre y los fundamentos de la libertad. Y yo te pregunto, ¿estas obras se basan en Adam Smith o no? No somos compañeros. La propiedad privada. ¿Qué dicen los libertarios? Nosotros no estamos de acuerdo con el mercantilismo. Y yo te pregunto, ¿el mercantilismo surge en el siglo XV hasta el XVIII? ¿Y el mercantilismo surge con el Estado burgués o no? Sí. Surge con el Estado burgués. ¿Y el Estado burgués surge con la propiedad privada o no? Sí. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿el libre mercado está de acuerdo con el Estado o está en contra? No, Compañero, el que está en contra del Estado burgués es Lenin, ¿ya amigo? Bien. Bien, bueno. porque eso, Jaime, esa vez que tuviste un debate con los amigos libertarios, una amiga dijo que el mercantilismo está en la cabeza del hombre nomás, que ellos lo han creado. Es que está mal. ¿Quién es el padre del mercantilismo? Turgot. ¿Te das cuenta? Hay otros hombres, pero yo te pregunto,
El libre mercado, ¿con quién nace? Nace con las escuelas fisiocráticas, que dicen que son contrarias al mercantilismo. Es parte del sistema. Entonces, ¿cómo surge el mercantilismo, Jaime? ¿En base a qué surge? Igual el libre mercado surgió para... Nace con el mercado de los metales. Ajá. Ahí nace el mercantilismo, con el mercado de los metales, ¿ya vio? Pero ya existía la propiedad privada, era en la sociedad esclavista, ahí surge el mercantilismo, ¿ya vio? Ahora hay una descomposición ideológicamente a través del Estado mundial que estamos viendo. Ahora que está dando una alternativa tanto al nacionalismo y tanto lo que decía de la política, el profesor ya lo explicó, pero también tiene parte de un militar. Ahora en este momento, un grupo de poder y varios periodistas en la televisión están enfocando a Velázquez. Y acá, Autauro. Yo digo, un militar puede desarrollar a una comunidad a través de su materia prima, su fuerza productiva. Velasco, dentro de sus dos mandatos, desapareció la plusvalía, es la máxima explotación a través de sus horas no remuneradas del trabajador. Entonces, Autauro, ¿qué propone? Velasco, ¿qué propone? Ese Velasco es de la clase trabajadora que ha luchado. ¿Por qué no desapareció la plusvalía? Si dice, está con los trabajadores. Entonces, ahora que vienen las elecciones hay que tener mucho cuidado. Los grupos de poder están manejando esto porque no tienen una salida, porque hay una recesión, una crisis por parte de ese sistema. Lo quieren aprovechar a través de las elecciones. Tanto revisionistas o populistas que hay en este momento, quieren dar la alternativa a una solución. Cualquier partido que entre a las elecciones, cualquiera que salga va a servir al sistema. Cualquiera. O sea, pues el problema es, ¿no? Queda la tesis de, ¿estás de acuerdo con el Estado o no estás de acuerdo con el Estado? Ese es el dialéctico, amigo. Jaime, tengo una pregunta, amigo, para explicar al público. Siempre se paran confundiendo con la economía mixta. La economía mixta, ¿dónde lo ubicamos? Porque dice que el señor que estaba ahí dijo que era una tercera vía, pero para ubicarlo netamente, ¿dónde se lo ubica la economía mixta? La economía mixta no es entre el capital privado y el Estado socialista. No es eso el mixto que se refieren ellos. Es entre el capital privado y el capital del Estado burgués. Por ejemplo, acá, ¿cuál es la economía mixta? Lo que plantea la izquierda y lo que plantea la derecha. Eso es mixto, se ubica en el capitalismo. El mixto está en el capitalismo. No hay mixto entre comunismo y capitalismo. No hay. ¿Por qué? ¿En el socialismo, Jaime? Ni en el socialismo. No hay mixto en el socialismo, porque en el socialismo no existe privado ni colectivo. En el socialismo lo que existe es que la dictadura del proletariado, los recursos los revierte a los trabajadores, no a la propiedad privada, no, a los trabajadores, a los colectivos. Entonces no puede haber mixto entre el comunismo y el capitalismo. ¿Por qué? Porque Marx dice que el socialismo no, o el comunismo no es ortodoxo ni heterodoxo. Marx dice que el comunismo es dialéctico entre dos opuestos contrarios, que no puede haber unión. Yo te pregunto, ¿qué unión puede haber entre el explotador y el explotado? El explotado no quiere ser explotado y el explotador quiere explotar. ¿Qué unión va a haber ahí? No, que es una guerra, pues, compañero. Entonces, pues, no hay que hablar tonterías, amigo. Otro para aclarar, Jaime, esto va a su persona. Dice, ¿usted es dogmático, Jaime? Sí, siempre lo acusan de dogmático. Siempre te acusan de dogmático. El dogmatismo no está en la concepción materialista. El dogmatismo está en el idealismo, en la concepción divina, que es brazo filosófico del capitalismo. ¿Por qué es dogma? Porque no puedes demostrar el fiquismo, no puedes demostrar la metafísica, no puedes demostrar lo sobrenatural, por eso lo impones. Ese es dogmatismo.
algo que no puedes demostrar. En el materialismo, ¿no? En el materialismo demuestras la ciencia y la razón. En ciencias sociales, en ciencias políticas, en ciencias naturales lo demuestras. ¿Me da por entender? Entonces, ¿quién es el dogmático? ¿El fijismo o el cambio en movimiento? El fijismo. Ese es el dogmatismo, ¿ya? Así que...